Esa noche, la lluvia arreciaba sin descanso, repiqueteando contra los cristales como si fueran dedos impacientes sobre una mesa. Veía las gotas deslizarse unas tras otras por la ventana, mientras mi respiración dejaba una leve neblina en la fría superficie. Mis padres habían salido apresurados, mencionando algo sobre una urgencia en el trabajo. Me aseguraron que volverían pronto, pero conforme las horas pasaban, la soledad de la casa se hacía cada vez más pesada. No era la primera vez que me dejaban solo, pero había algo diferente en esa ocasión. La tormenta no cedía, el viento ululaba con fuerza, sacudiendo los árboles y haciendo que las ventanas vibraran con cada ráfaga. La oscuridad parecía más densa, casi asfixiante, y cualquier pequeño ruido que hacía la casa me ponía en alerta. Intenté distraerme encendiendo la televisión, pero la estática en la pantalla solo hacía que el ambiente se volviera más aterrador. De vez en cuando, las luces parpadeaban, como si la energía estuviera a punto de fallar por completo, añadiendo un toque más de inquietud a la atmósfera. Un golpe en la puerta me arrancó de mis pensamientos, inesperado y fuerte, haciendo que mi corazón se acelerara. ¿Quién podría estar afuera en una tormenta como esa? Dudé un momento, aún con el control remoto en la mano, antes de levantarme con cautela y caminar hacia la puerta. El sonido se repitió, esta vez con más urgencia. A través del cristal, pude ver a una mujer de pie en el porche. Estaba completamente empapada, su ropa adherida a su cuerpo como una segunda piel. Al principio no la reconocí, pero luego recordé que era la nueva vecina que se había mudado a pocas casas de la mía. Nos habíamos presentado hacía unos días, pero no habíamos intercambiado más que algunas palabras. Y ahora, aquí estaba, bajo la tormenta, frente a mi puerta. Abrí solo un pequeño resquicio, lo justo para ver su rostro. Sus ojos, muy abiertos, tenían una expresión inquietante, casi salvaje, y su cabello mojado le caía desordenado sobre la frente. Me sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. ¿Estás solo?, preguntó en un susurro que apenas se oía entre el ruido de la lluvia. La pregunta me desconcertó, y no supe qué responder. ¿Por qué querría saber eso? Algo en su voz, en la forma en que me miraba, me llenó de terror. Asentí lentamente, sin saber qué más hacer. Ella inclinó la cabeza levemente, como si me evaluara, y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Me quedé inmóvil, observando cómo se desvanecía en la oscuridad, engullida por la lluvia. Rápidamente cerré la puerta, echando la llave mientras mi corazón latía con fuerza. Las palabras que me había dicho seguían resonando en mi mente. Traté de convencerme de que solo estaba preocupada, que no había nada extraño en ello. Pero la forma en que se fue, sin despedirse, sin siquiera mirar atrás, no me dejó tranquilo. Volví al salón, pero ya no podía concentrarme en la televisión. Sentía que la casa había cambiado, como si estuviera en un estado de alerta, esperando algo. No podía apartar la vista de la puerta, temiendo que ella volviera a tocar. Sin embargo, el único sonido era el persistente golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Había pasado una hora, tal vez más, y comencé a tranquilizarme, persuadiéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, en ese momento lo escuché, pasos. Al principio eran apenas perceptibles, un leve crujido proveniente del piso superior. Me quedé completamente quieto, agudizando el oído. Los pasos pronto se hicieron más firmes y pesados, como si alguien estuviera caminando lentamente por la planta alta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, sabía que estaba solo en la casa. Mis padres no volverían hasta mucho más tarde, y nadie más tenía una llave. Los pasos continuaban, desplazándose de una habitación a otra con una calma aterradora, como si quien fuera que estuviera allí estuviera buscando algo o a alguien. El miedo me invadió, y salí corriendo hacia la puerta principal, pero antes de que pudiera alcanzarla, los pasos cesaron abruptamente. Me detuve con la mano en la perilla, el corazón latiendo con fuerza desmedida. El silencio que siguió era tan profundo que parecía absorber todo a su alrededor, haciéndome sentir que el aire era insuficiente. Me obligué a girar la cabeza y mirar hacia atrás. Mis ojos se dirigieron al final de las escaleras, esperando encontrar una figura en la penumbra. Pero no había nada, solo el pasillo oscuro, las sombras alargándose bajo la luz tenue. Inspiré profundamente y, con cautela, comencé a subir las escaleras, cada paso prolongando la sensación de angustia. El aire parecía más denso, cargado de una tensión palpable. Al llegar arriba, me detuve, escuchando. Todo estaba sumido en un inquietante silencio. Caminé hacia la puerta del dormitorio de mis padres, que estaba ligeramente entreabierta, y la empujé suavemente.
En la habitación, 2 hombres permanecían de espaldas a mí. Vestían de negro, y las sombras ocultaban sus rostros. No los conocía, y la visión de ellos me llenó de un miedo repentino. Mi mente intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, pero no había tiempo para pensar. Aún no se habían percatado de mi presencia, y comprendí que debía moverme rápido. Sin dudarlo, giré y salí corriendo, bajando las escaleras a toda prisa. Escuché sus pasos acelerarse detrás de mí, resonando en el pasillo mientras me perseguían. No me atreví a mirar atrás, lo único que importaba era huir. Alcancé la puerta principal, luchando con la cerradura mientras mis manos temblaban sin control. Finalmente, la puerta se abrió y me lancé hacia el exterior. La lluvia me golpeó con fuerza, fría como el hielo, pero no me detuve hasta que llegué a mitad de la calle, jadeando con el corazón desbocado. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a la policía, apenas pudiendo articular lo que había ocurrido. Cuando llegaron los oficiales, los hombres ya se habían ido. La casa estaba vacía, exactamente como la había dejado. Sin embargo, encontraron indicios de que alguien había entrado, cajones revueltos, objetos desparramados. Pero no había ni rastro de los intrusos, ni señales de quiénes eran o qué querían. A pesar de que todo parecía en calma, no podía deshacerme de la sensación de que aquello no había terminado, de que volverían. O peor aún, de que nunca se habían marchado. Durante más de una década, la carretera ha sido mi vida. He pasado la mayor parte de mis días como conductor de camiones, sintiendo la autopista como un segundo hogar. Los kilómetros interminables, el zumbido constante del motor y el ritmo familiar de las ruedas han sido mis fieles compañeros. Sin embargo, aquella noche fue distinta, una que jamás olvidaré. Era tarde, probablemente cerca de las 2 de la mañana, y me encontraba en un tramo solitario de la carretera. El cielo estaba cubierto por una oscuridad absoluta, solo interrumpida por los destellos ocasionales de los faros de los pocos autos que pasaban en dirección contraria. La ruta estaba desierta, como solía estarlo a esas horas. El cansancio pesaba en mis párpados, y el paisaje monótono no hacía más que empeorar la situación. Llevaba horas al volante y anhelaba llegar a la próxima área de descanso, que aún se encontraba a unas 50 millas de distancia. Al girar en la curva, mis faros revelaron algo a lo lejos. Al principio, creí que era un animal, pero a medida que me aproximaba, distinguí la figura de un hombre. Estaba plantado al borde del asfalto, completamente solo en medio de la oscuridad. Vestía un abrigo largo y oscuro, que parecía incómodamente pesado para la cálida noche de verano. Su cabeza estaba inclinada, y el cabello lacio le caía sobre el rostro. Había algo en el que me resultaba inquietante, una sensación que intenté ignorar, convenciéndome de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, como conductor de camiones, había presenciado cosas extrañas en la carretera en más de una ocasión. Tal vez solo era un autoestopista buscando un aventón. Reduje la velocidad al acercarme a él, no tanto por el deseo de ofrecerle un viaje, sino movido por la curiosidad. No tenía sentido que alguien estuviera allí, en medio de la nada, a millas de la civilización más cercana. Mi camión se detuvo a unos pocos metros de distancia. Por un instante, pensé en continuar mi camino, pero algo me detuvo. Él permanecía inmóvil, como si ni siquiera hubiera notado mi presencia. Decidí tocar la bocina, un pitido breve pero contundente. De repente, su cabeza se alzó con brusquedad y, por primera vez, pude ver su rostro. El aire se me atragantó en el pecho. Su piel era de una palidez inquietante, casi espectral, y sus ojos, grandes y vacíos, carecían de cualquier rastro de vida. Había algo en su mirada que me heló la sangre, una sensación que me impulsó a querer huir. Pero entonces, se movió. Con lentitud, alzó una mano y señaló la carretera, como si estuviera pidiendo que lo llevara conmigo. Dudé por un momento, con el pie suspendido sobre el acelerador. Todos mis instintos me gritaban que me alejara de allí, pero algo en su mirada me mantuvo en su lugar. Era como si sus ojos me imploraran, suplicándome ayuda. Sin entender bien por qué, abrí la puerta del lado del pasajero. Él entró sin pronunciar palabra, sus movimientos lentos y calculados. La puerta se cerró con un clic suave, y de repente, la cabina del camión pareció encogerse, el aire volviéndose pesado y cargado de tensión. Intenté romper el silencio con alguna pregunta, pero él permaneció callado, con la mirada fija en el camino que se extendía frente a nosotros. Su presencia era perturbadora. Sentí como los pelos de mi nuca se erizaban y un sudor frío recorría mi frente.
No podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Mientras avanzaba por la carretera, lo observé de reojo. Sus manos, fuertemente entrelazadas sobre su regazo, estaban cubiertas de algo que parecía tierra. ¿O era algo más? En la penumbra de la cabina, no podía distinguirlo con claridad, pero se veía oscuro, casi como si fuera sangre seca. Mi corazón comenzó a acelerarse, cada latido resonando con más fuerza en mi pecho. La ruta se extendía interminablemente frente a nosotros, y el silencio entre ambos se volvía cada vez más opresivo. Me sentí atrapado dentro de mi propio camión, mi mente inundada de preguntas sobre quién era ese hombre. ¿Estaba él en problemas o era yo quien corría peligro? La noche parecía volverse más densa, las sombras más profundas. Los faros apenas iluminaban un pequeño tramo del asfalto, dejando el resto del mundo sumido en una oscuridad absoluta. El hombre no había hecho ningún movimiento ni pronunciado palabra desde que entró al camión. Sus ojos permanecían clavados en la carretera, aunque no podía decir si realmente estaba viendo algo. Finalmente, no pude aguantar más. Necesitaba romper ese silencio asfixiante. ¿Hacia dónde te diriges?, pregunté, con una voz que apenas lograba disimular el temblor. Él no respondió. Lo intenté de nuevo, esta vez más fuerte, pero aún no hubo reacción alguna. Era como si no me hubiera escuchado, o quizás simplemente no quisiera responder. Entonces, de repente, giró la cabeza lentamente para mirarme. Sus ojos se fijaron en los míos, y un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Eran oscuros, como pozos sin fondo que parecían tragarse la luz de la cabina. Nunca había visto unos ojos así, y esperaba no volver a encontrarme con algo semejante. De pronto, esbozó una sonrisa. Una sonrisa torcida, antinatural, que desencadenó una oleada de terror en mi interior. Mis manos se aferraron con fuerza al volante, los nudillos palideciendo por la presión. No sabía qué era aquel hombre, pero estaba seguro de que debía escapar. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugió y el camión se lanzó hacia adelante con fuerza. Sin embargo, la sonrisa del hombre no se desvaneció. Se inclinó hacia mí, acercándose más, hasta que pude sentir su aliento caliente en mi piel. Sus ojos parecían atravesarme, incluso sin atreverme a mirarlo directamente. El área de descanso estaba a solo unas pocas millas. Me concentré en eso, en las luces que apenas vislumbraba a lo lejos. Si lograba llegar allí, estaría a salvo. Pero la carretera parecía alargarse infinitamente, y las luces nunca parecían acercarse. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, el área de descanso emergió en el horizonte. Un alivio momentáneo me invadió, pero rápidamente fue sustituido por una nueva oleada de temor. El hombre no se había movido, no había pronunciado una sola palabra, pero su presencia se sentía cada vez más intensa, más asfixiante. Al llegar al área de descanso, pisé los frenos y puse el camión en punto muerto. El hombre se volvió hacia mí, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por aquella misma mirada vacía y penetrante. No podía moverme, no podía articular palabra. Estaba paralizado, completamente dominado por el miedo. Entonces, sin decir nada, abrió la puerta y descendió a la oscuridad de la noche. No miró atrás mientras se alejaba, desvaneciéndose entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Permanecí sentado en la cabina, con la mirada fija en la puerta abierta, mientras mi corazón latía descontrolado. Me llevó un buen rato calmarme, intentar convencerme de que todo había terminado. Sin embargo, incluso ahora, cuando conduzco solo por la noche, no puedo evitar sentir que él sigue ahí afuera, en algún lugar de la oscuridad, esperando a su próxima víctima. La sensación nunca me abandona, como una sombra que se aferra a mi mente, recordándome que aquel encuentro no fue el final. Para mí, los cementerios siempre han sido santuarios de serenidad. Son esos espacios donde nos despedimos para siempre, donde los que se han ido hallan su eterno descanso y los que seguimos aquí podemos meditar sobre las vidas que se han desvanecido. Durante años, sin falta, cada domingo visitaba la tumba de mi esposa, Elisa, quien ya no estaba conmigo. Era una tradición, una manera de mantenerla cerca, de sentir su presencia a pesar de que su cuerpo ya no habitara este mundo. Sin embargo, en una de esas visitas, algo sucedió, algo que aún hoy me persigue como una sombra. Era una tarde tranquila, como tantas otras. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el sol apenas se asomaba entre ellas, difuminando su luz sobre las lápidas. El aire era frío, más de lo habitual para esa época del año,
y el viento cortaba como un cuchillo, helándome incluso a través de mi abrigo. Aparqué mi coche en la entrada y caminé por el sendero familiar, el crujido de la grava bajo mis pies siendo el único sonido que rompía el silencio. Al acercarme a la tumba de Elisa, noté algo que me hizo detenerme. Un hombre estaba parado a unas filas de distancia, lo suficientemente cerca para verlo, pero demasiado lejos para distinguir sus rasgos. No lo reconocí, y su presencia me inquietó. No era raro ver a otras personas en el cementerio, pero había algo en el que no encajaba. No estaba mirando ninguna tumba en particular, sino que parecía fijar su mirada en mí. Intenté ignorarlo y me concentré en Elisa. Me arrodillé frente a su lápida, apartando algunas hojas secas que el viento había acumulado allí. Le hablé, como siempre lo hacía, contándole sobre mi semana, sobre los niños, sobre cuánto la extrañaba. Pero el hombre seguía allí, al borde de mi visión, inmóvil, observando. Su presencia era intrusiva, como si no perteneciera a aquel lugar de paz. Después de un rato, me levanté y me preparé para irme. Fue entonces cuando noté que el hombre estaba más cerca, mucho más cerca. Se había movido en silencio, sin que yo lo notara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras él se acercaba con pasos lentos y deliberados. Su ropa estaba gastada y sucia, y sus ojos brillaban con una intensidad que no podía descifrar. ¿Era desesperación? ¿O ira? ¿Tienes dinero?, preguntó con una voz áspera y grave. No era una pregunta, era una exigencia. Su tono me heló la sangre. No había cortesía en sus palabras, solo una frialdad amenazante. No llevo efectivo, respondí, tratando de mantener la calma. Era cierto, nunca llevaba mucho dinero, especialmente no cuando visitaba el cementerio. No había razón para hacerlo. Él no pareció creerme. Dio otro paso hacia mí, estrechando los ojos. No me mientas, silbó. Todo el mundo tiene algo. Dámelo. Negué con la cabeza, más por instinto que por otra cosa. No tengo nada para ti, dije, esta vez con más firmeza. Mi pulso se aceleró cuando él se acercó aún más, bloqueando mi camino de regreso al coche. Podía ver la tensión en su cuerpo, la forma en que sus puños se apretaban y se soltaban. Esto no era solo un hombre buscando dinero, esto era algo más peligroso. El aire a nuestro alrededor pareció espesarse, y el cementerio, que siempre había sido un lugar de consuelo para mí, ahora se sentía hostil y amenazante. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más, a cualquiera que pudiera ayudarme, pero el cementerio estaba vacío. Solo estábamos él y yo, y ahora él estaba a solo unos pasos de distancia, con la respiración entrecortada y desigual. «Dame lo que tienes», exigió de nuevo, su voz elevándose en ira. La forma en que me miraba, era como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. Mi mente corría, tratando de pensar en una salida, pero sabía que no podía vencerlo. Él era más joven, más fuerte y desesperado. «Me voy ahora», dije, tratando de sonar calmado, aunque mi voz temblaba. Di un paso hacia un lado, intentando rodearlo, pero él se movió conmigo, bloqueando mi camino. El cementerio pareció cerrarse a nuestro alrededor, las lápidas como testigos silenciosos de lo que estaba sucediendo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y podía sentir cómo el pánico crecía dentro de mí. «Te lo advierto», gruñó, con una voz baja y amenazante. Dio otro paso hacia mí, y ahora podía ver la locura en sus ojos, un brillo peligroso que helaba mi sangre. No iba a dejarme ir, no sin darle algo. Pero no tenía nada que darle, y esa realización me llenó de un tipo de terror que no había sentido en años, no desde el día que perdí a Elisa. Sin pensarlo, giré y corrí. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera procesarlo. El instinto de sobrevivir lo abrumaba todo. Escuché que gritaba algo detrás de mí, pero no me detuve a escuchar. Corrí por el sendero de grava, el sonido de mis pasos resonando en mis oídos. El viento azotaba mi rostro, y el cielo gris sobre mí pareció oscurecerse mientras corría, como si el mundo entero se estuviera cerrando a mi alrededor. Llegué a mi coche y forcejeé con las llaves, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta. Me metí dentro, cerré las puertas y encendí el motor en un movimiento frenético. Cuando miré hacia arriba, el hombre ya no estaba. Había desaparecido tan rápido como había aparecido, dejando solo el recuerdo de sus ojos desorbitados y su voz amenazante. Conduje directamente a la estación de policía, mi corazón todavía acelerado, mi mente dando vueltas por lo que acababa de suceder. Les conté todo sobre el hombre en el cementerio, cómo me exigió dinero, cómo bloqueó mi camino y cómo apenas había escapado. Tomaron mi declaración y dijeron que investigarían, pero podía ver la duda en sus ojos.
La gente visita cementerios todo el tiempo, tal vez pensaron que era solo un hombre sin hogar buscando una limosna. Unos días después, recibí una llamada de la policía. Lo habían encontrado. El hombre que me había confrontado, pero no estaba vivo. Encontraron su cuerpo en el cementerio, debajo de una tumba rota. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural, sus ojos abiertos de par en par, mirando a la nada. No había señales de cómo había muerto o cómo había terminado debajo de esa tumba. Era como si la tierra lo hubiera tragado entero. La policía me preguntó si sabía algo más, si había visto a alguien más en el cementerio ese día, pero no lo había hecho. Solo estábamos él y yo. Solo nosotros y las tumbas. Todavía visito la tumba de Elisa, pero ahora solo voy durante el día, cuando el sol está alto y el mundo se siente seguro. Pero cada vez que camino por ese sendero, no puedo evitar sentir que alguien me está observando, acechando en las sombras entre las lápidas. Y a veces, tarde en la noche, sueño con ojos desorbitados y escucho una voz áspera exigiendo algo que no puedo dar.